Esto conlleva también a que tenemos que trabajar la modernización de la lengua, porque ampliar sus funciones implica generar nuevos tipos de textos, nuevos portadores textuales. Y en esta modernización de la lengua nos enfrentamos con la generación de nuevos conceptos, ¿sí? Incrementar el acervo léxico de la lengua. Y en esto generar nuevos conceptos relacionados con la vida moderna, como la tecnología, el ámbito educativo, lo jurídico que decíamos, lo económico, lo político, en esta parte. Entonces, en esta creación de nuevos conceptos representa un reto. Es aquí donde ustedes tienen que ir, digamos, estableciendo. Parte de las normas de escritura es ir como que diciendo qué tanto en la creación de nuevos conceptos, por cuál línea vamos a transitar. Entonces, en la creación de nuevos conceptos podemos, digamos, adoptar el préstamo, que es lo más común, ¿sí? Adoptar el préstamo, ya el concepto ya existe y la incorporamos tal cual es, con algunas adaptaciones que le hacemos y ya entra a nuestra lengua, se incorpora al acervo léxico. La otra son los neologismos, es crear las nuevas palabras, ¿sí? Generarlas, darle vida a eso. Pero en esto ustedes tendrían que discutir y analizar de qué manera van a generar. A veces generan mediante la descripción, pero también se puede generar nuevos conceptos a partir de una composición o a partir de una flexión, es decir, una derivación que se va dando ahí. Ustedes son los que van a, digamos, a determinar de acuerdo a la estructura de la palabra maya, van a darle vida a nuevos términos. En esa parte ustedes tienen que decidir, ¿sí? Esto es una política. Esta es una política porque a veces algunos dicen, bueno, todas las lenguas del mundo tienen préstamo. Esa es una realidad, ¿sí? Nadie está exento de esto. Pero ¿qué implica adoptar préstamos en abundancia? ¿En dónde queda reflejada la propia lengua? Esa es una decisión de los hablantes. La otra, es decir, vamos a generar los nuevos conceptos. ¿Hasta dónde llegar en el purismo? En el sentido de decir, no queremos préstamos. O cómo equilibrar y tomar préstamos, pero no en abundancia, pero sí también dar pauta para poder generar nuevas palabras. Esa es decisión de ustedes que tienen que tomar, pero sí lo tienen que tener consciente la decisión que vayan a decidir. La otra es la recuperación de conceptos en desuso. Hay palabras que ya, digamos, cayeron en desuso por alguna razón e históricamente la pueden recuperar, darle vida, pero darle otro significado, otra acepción. O ampliar el significado de las palabras. Por ejemplo, la palabra ratón, os digo, todos conocemos ratón, de repente aparece la computadora y aparece, porque le dicen en inglés mouse, pues el mouse se tradujo ratón y todo el mundo dice ratón, yo no sé, esa es una extensión, es decir, parecido, ya la palabra ratón ya existía, no es que se inventó, simple y sencilla, hay una ampliación de las funciones de la palabra. Lo mismo podríamos decir la palabra gato. Este concepto ya existía. Cuando se genera el instrumento para poder cambiar las llantas del vehículo, pues le llaman gato, es un gato hidráulico, ¿sí? Pero al final le llaman gato. Lo que hay es, la palabra ya existía, lo que hacen es ampliar la función de esa palabra. O en algunos casos ya han ido generando conceptos a nivel local. Entonces, a veces ya, si ese concepto ya existe a nivel local, pues aprovecharla para poder generalizarla y no otra vez retomar, tratar de generar otros conceptos, sino darle el sentido. Muchos de los conceptos técnicos que se han venido creando a partir de la tecnología, pues fue creado por una situación
de ahí se expande, se extiende, se difunde, se acepta, se adopta y se utiliza. Son cuestiones que ustedes tienen que ir, digamos, analizando. Y por último, diríamos, la normalización de la escritura no solo es asunto técnico, ¿sí? Es importante la parte técnica, es fundamental. Las investigaciones, los estudios, hay que tomarlos en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta la parte social. No hay que olvidarla, porque estos son usuarios, hablantes, personas que toman decisiones si aceptan o no aceptan determinada forma escrita. Implica también cambio de actitud, ¿sí? Cambiar innovaciones, cambios que vayan, digamos, a impulsar nuestras lenguas. Entonces, pero no únicamente cambios de actitud de decir pasivamente acepto estas normas de escritura, sino comprometerse como hablante o como interesado en el estudio de las lenguas, ¿sí? En esa parte hay que comprometernos asumiendo, no esperando a que nos indiquen qué tenemos que hacer, que me instruyan. Si no me instruyen para tener reuniones, para trabajar el lenguaje, no lo hago, sino hacerlo como ese hablante comprometido y que la cual busca día a día escribir en su lengua, compartir con los demás para que se convierta en una práctica cotidiana. Eso es lo que necesitamos en esta parte de la normalización. Y cuando la normalización de la escritura surge desde el interior, surge desde los hablantes, tiene mayor posibilidad de consolidarse. Pero cuando surge del exterior, cuando es una imposición, viene de fuera, las posibilidades son mínimas. Y aquí los que están decidiendo la normalización son los hablantes, viene del interior, con un apoyo institucional en donde nos permiten reunirnos, pero no siempre la institución nos debe reunir, sino nosotros como hablantes buscar los mecanismos, las formas para reunirnos y avanzar en el estudio de nuestra lengua, pero también para fortalecer de manera oral y fortalecerla de manera escrita, es decir, incorporar la cultura escrita. Cuando se haga esto de manera autonómica, con autonomía, tiene mayor fuerza, y eso creemos que es posible a partir de la participación de todos ustedes que son los maya hablantes. Hasta aquí quiero dejar esta parte para que veamos que lo que ustedes discutieron hace un momento en las 4 mesas, lo fundamental que es la promoción y la difusión de esas normas.